Muy buenos días, bienvenidos a otra entrega de Guitarra Virtual. En esta oportunidad me acompaña un maestro colombiano, gran amigo, el maestro Mario Arévalo. Él es guitarrista colombiano con formación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en interpretación de la EAFIT de Medellín. Su trabajo como intérprete lo ha llevado a diferentes países como Venezuela, Brasil, Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala y Chile, donde ha sido concertista, conferencista, ha impartido clases magistrales y ha procedido como jurado de grandes festivales y actualmente es el presidente de la comunidad guitarrística colombiana FCGC. Para nosotros en la Orquesta Virtual de Guitarras Venezuela es un verdadero honor y un verdadero placer tener a el maestro Mario Arévalo con nosotros. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? Un placer tenerlo por acá. Manuel, buenos días. Qué alegría estar compartiendo contigo, con ustedes en este programa, con todo este proyecto que están haciendo. Pero bueno, es parte del trabajo que hace mucho esfuerzo, ¿no? Creo que es lo que mueve un poco a los soñadores. Y yo creo, me creo como un soñador de esta cosa, de la guitarra, de la música. Es así. Entonces es un poco una labor medio quijotesca la que la que realizamos todas las personas que nos enamoramos de esto en algún momento y que queremos que esto crezca, progrese y pasen cosas, ¿no? Entonces, nada, creo que más bien te agradezco por la invitación, por el espacio, porque estos espacios son absolutamente necesarios, poder compartir con todas las personas que nos escuchen un poco conversar de la música, de la vida, de anécdotas, de cosas divertidas que incluso pasan con la música y ya, y compartir un poquito, llevarles un poquito de esto que también hacemos a casa, de no solo el personaje que se sienta en los escenarios, sino de la persona que está detrás, ¿no? Claro. No, no, encantadísimo, de verdad. Y bueno, para nosotros es un gran placer. En el episodio anterior tuvimos a un paisano suyo, al maestro Daniel Forero, y fue espectacular todas las experiencias que nos contó. De hecho, le mencionó por la gira, le mencionó como una de las experiencias más memorables de su carrera, la gira que hicieron en Venezuela ustedes dos. Pero bueno, quisiera comenzar, profe, con esta pregunta. ¿Cómo se inició en el mundo de la música y por qué escogió la guitarra como su instrumento principal? Cuéntenos un poco cómo comienza Mario Arévalo en la guitarra o en el mundo de la música también. Eso es muy curioso. Yo tengo una hermana que adoro mucho, se llama Zulma, y ella es músico profesional también. Digamos que de la familia, ella fue el primer músico graduado profesional, no el primer músico que existió en la familia, porque mis abuelos por parte de mamá también, mi abuelo por parte de mamá era músico y la mamá de él era una gran pianista de la antigua Santa Fe de Bogotá. Yeah. Pero digamos que la primer músico formada de la familia en universidad fue mi hermana. Y mi hermana es mayor que yo con unos 18 años tal vez, ¿no? Entonces es bastante mayor, es una distancia grande de edad. Y bueno, ella durante sus estudios, pues desde pequeño jugaba mucho conmigo, ¿no? Hacía todo este tema de estimulación musical pues yo recuerdo ser un niño que crecí cantando con ella y haciendo cosas de ese tipo, ¿no? Digamos que la música siempre vivió conmigo de una manera cercana, pero yo nunca me iba a imaginar que iba a ser músico y menos que iba a ser guitarrista. Yeah. Yo, esa cosa en mi cabeza de niño no existía porque yo pensé que iba a convertirme como en ingeniero civil, que eso era lo que le había dicho a mi papá en algún momento, Okay. o si no, que iba a ser médico o sea, no sé. Y me lleva mi hermana un día como a los 7 años a un concierto de guitarra. Yeah.
Y yo salí de ese concierto diciendo qué cosa tan fea y tan aburrida. Ese fue mi primer acercamiento con la guitarra. Ok. No fue como que ahí me... ¿no? Yo no sé qué habrá sido, si el concierto no fue bueno o qué habrá pasado, o el repertorio tal vez, no sé. Pero el concierto No le no llegó. me llegó, no me conectó. Entonces, cuando tú eres niño, o te conecta o no te O importa. sea, Es claro. así de Listo. simple, no tienes filtro de la mitad, no tienes ese, o sea, o funciona o no funciona. Y Listo. yo salí de ese concierto diciéndole, no me vuelva a traer a nada de guitarra, que a mí esa cosa no me gustó. Pero en la casa había unos long plays de Rafael Puyana. Rafael Puyana es un gran clavecinista colombiano, Ok. muy amigo, por cierto, del maestro Abraham Abreu, venezolano. Claro, sí, ya. Luego más adelante me recuerdas el tema para hablarte de una obra que hizo Lauro con él y bueno. Claro. Pero bueno, había un disco de Scarlatti de Rafael Puyana y yo me recuerdo que lo ponía por el lado A y luego por el lado B, era un long play, y me disfrutaba ese disco y yo decía, yo quiero tocar eso. Ya. Pero imagínate acabando los 80s, iniciando, no, mentiras, en plenos 90s, pero iniciando los 90s, que alguien quisiera estudiar clavecín en una ciudad como Bogotá era una cosa medio... Y además poder Claro. adquirir un clavecín, o sea, Aparte, sí. era un platal. Mi familia es una familia muy humilde, muy normal. Yo vengo de una familia eh, que la ha luchado desde siempre, ¿no? Claro. Entonces, claro, imagínate pensar en comprar en una cosa de esas, eso No era posible. no se podía. Y más adelante por ahí escuché un concierto de un guitarrista que ese sí me gustó. Y dije, "Ah, yo quiero tocar así, yo quiero poder hacer eso". Y daba la casualidad que ese guitarrista era el profesor de música del colegio donde yo había entrado a estudiar mi bachillerato en ese momento. Ya. Yo estaba en sexto y no mentiras, yo estaba terminando la primaria, tenía 9 años cuando pasó eso. Y dije, yo quiero tocar así. Y entré al colegio donde él daba clases. Ya. Por... Increíble. Entonces, bueno, Ok. empecé, me regalaron una guitarra de cumpleaños, me acuerdo, y empecé y la cosa me empezó a gustar y a gustar y me funcionaba y me sonaba. Eh, y pues cada vez como que Agarraba la más. curiosidad me alaba más, ¿no? Me atrapaba más. Ya. Me compraron una mejor guitarra mis papás, recuerdo. Eh, y yo estaba muy emocionado, entré al conservatorio y y cuando yo me gradué del colegio, pasa que uno de mis maestros del conservatorio falleció, Ya. maestro Ramiro Izaza. Pero cuando yo me gradué del colegio, digo, del bachillerato, digo, no, no voy a estudiar música, voy a estudiar ingeniería de sonido. Y efectivamente entré Ya. a una universidad a estudiar ingeniería de sonido, pero había una frustración tan grande en mi mano, porque claro, a mí me ponían en la consola, o sea, nos ponían a hacer prácticas de amplificación, de conocer la consola y de microfoneo y toda la cosa. Y yo recuerdo los músicos que estaban parados en el escenario para los que teníamos que hacer todo ese trabajo y uno ahí atrás haciendo toda la cosa. Y yo Pegando decía, cables. yo no quiero estar acá, yo quiero estar allá. Y claro, esa cosa me hizo salirme de ingeniería de sonido. Dije, no, esto no es lo mío. Me presenté a la SAP y ahí entré y ahí dije, listo, mi sueño es ser guitarrista y voy con todo. A costa de muchas dificultades, pero las fui sorteando poco a poco y bueno, Qué eso linda es. historia. Ahora, no sé si fue que yo escogí la guitarra, yo siempre digo que yo no sé si fue que, porque fíjate que al principio no me gustó, yo quería estudiar otra cosa, o fue que la guitarra me escogió a mí y me llamó, ¿no? Ya no sé cómo fue la cosa, pero bueno, ya eso es una relación de por vida, yo ya no puedo vivir sin una guitarra en las Claro. manos.
Es, no la es- entiendo. es muy lindo, es muy curioso. Yo siempre he pensado en este tema de, para uno cuando ya es guitarrista y, digamos, está tocando, está girando, de repente, bueno, los conciertos son como, cada concierto es especial, pero uno ya está muy acostumbrado al proceso, pero realmente a veces uno no se imagina la magnitud de lo que uno está haciendo en el sentido de que puedes cambiar vidas. Tú no sabes quién está en ese concierto que diste en la escuelita chiquitita, ¿sabes? Y tocaste media hora y para uno a lo mejor no es la cosa trascendente, pero a lo mejor te ve ese niño que se enamora del instrumento y toma una decisión de vida por algo que tú le regalaste y que jamás en tu vida tú estás pensando, oye, este concierto le va a cambiar la vida a este niño o a esta persona. Y eso siempre, trato siempre en lo posible, cuando voy a tocar, siempre trato como de recordar eso porque a veces en el oficio de músico, después que uno lo hace mucho, a veces es muy desgastante y uno entra como en cierta rutina, ¿no? De, bueno, tengo que tocar aquí, después tocar allá, sobre todo en las giras, ¿no? Que es como lo más pesado. Y uno no deja de quererlo o de amarlo, pero sí entra como en, bueno, este es mi trabajo, pues. Y más allá de tu trabajo, es realmente una experiencia de vida, un regalo que le puedes dar a alguien. Tú no sabes cómo eso puede afectar a los demás. Y cada vez que oigo historias como la suya y otros guitarristas, siempre son momentitos así, no, fui a un concierto o vi a este guitarrista o hice esta cosa, algo que parece insignificante para la otra persona, pero que para ellos fue una decisión de vida, los hizo tomar una decisión de vida. Sí, sí. Es Sí, sí. fascinante. En realidad uno a veces sí pierde un poco ese, no sé, ese encanto del primer amor que tuvo con el instrumento, Claro, porque sí, evidentemente se convierte en un trabajo en claro. muchas ocasiones, y en muchas ocasiones te ves enfrentado a, tengo que hacer esto, porque si no hago esto probablemente no como, más o menos, ¿no? Exacto, sí. No, no, mira, por ser las dificultades, por ejemplo, económicas que ha traído esta cuarentena, creo que ha golpeado Total, durísimo al 90, me atrevo a decir 98, 99% del sector artístico y cultural, total, claro que sí. porque, porque es que nosotros vivimos de la experiencia y el contacto con el público y con la retroalimentación que él nos puede dar. Y en ese sentido, claro, se pueden transformar vidas, como decías, como sin pensarlo. A veces estás haciendo realmente tu trabajo, pero, o sea, la realidad es que los artistas y los artistas en general, el sector cultural en general, claro que la sufre y la sufre desde siempre. O sea, la realidad de los músicos es muy distinta a la que muchas veces mucha gente piensa que estamos llenos de lujos y de platas y de excesos. ¿Sí? Creo que es muy opuesto. Vida de mucho estudio y de mucho sacrificio en muchas ocasiones. Los viajes y las giras a veces no son tan cómodas No como son se tan piensa. placenteras, sí. Bueno, esta gira con Daniel tiene unas historias. Pues, Claro. De hecho, esa iba a ser la siguiente pregunta o algo relacionado con eso, profe. Si nos puede decir cuáles han sido las experiencias o momentos más memorables que ha tenido dentro del mundo de la música y bueno, que nos cuente un poco sobre esas experiencias. Pueden ser concursos, festivales, giras que haya realizado que le quedaron en la mente bueno, por cualquier razón. Si nos puede compartir. Estoy seguro que está pensando en la de Venezuela, sí, claro. pero si hay otras, por favor, comparta con nosotros de esas experiencias memorables que haya tenido. Hay muchas historias, hay muchas historias muy divertidas algunas. O sea, creo que en esta cosa, en este mundo y en este medio, con toda la gente que conoces, y pues con todo el camino que andas, pues yo siento gracias a la guitarra, yo me siento
no, no sé, esto suena, sacándolo del contexto católico, me siento un bendecido, Ya, ¿sí? ya. Me siento un bendecido de la vida y de la música por tener la oportunidad de conocer muchos lugares haciendo lo que me gusta, ¿no? Sentándome a hacer lo que a mí me gusta, que es tocar la guitarra. Ya. Entonces yo siento que en ese aspecto, wow, eso me ha llenado el alma de cosas muy bonitas y de experiencias muy chéveres y muy divertidas. Qué te puedo contar? A ver, uno de los más memorables de mi vida, el 2018, el Festival de Cuenca, aquí en Ecuador. Y aquí en Ecuador, claro. Vino el maestro Leo Brauer, no sé si tú ya estabas en Ecuador. No, yo estoy aquí en Ecuador desde el 2019, desde el año pasado. Ok, bueno, pero bueno, en el 2018 estuvo el maestro Brauer Wow. y ese festival fue muy lindo y muy interesante porque, claro, yo tenía una gira a Europa justo, a ver, yo ya tenía una gira cuadrada en Europa desde el año anterior y este festival llegó, o sea, el contacto para este festival a mí me llegó hacia final del año y el festival, la gira en Europa estaba cuadrada, iniciaba en marzo, no, casi a final de marzo y agarraba casi todo abril. Ya, No, perdón, abril y mayo es la cosa. ok. Abril y casi todo mayo. Y a final de mayo yo llegaba, yo llegaba a Bogotá, estaba 2, 3 días, no, estaba 2 días y viajaba a Ecuador porque estaba el Festival de Cuenca y tocaba además el quinteto de Brauer con Ya, o sea, con un cuarteto sacado de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. ya. Y el maestro Brauer estaba invitado y estaba en primera fila, ¿no? Entonces, y cuando a mí me llaman, que además me llaman, o sea, ya me habían dicho para el festival, pero me entero que viene Brauer más o menos en marzo, Wow. y me dicen, oye, ¿quieres tocar un concierto con orquesta? Y yo digo, qué maravilla, ¿no? Y a mí se me vino a la mente, no, hagamos el concierto de Lieja, que es uno de mis conciertos favoritos de Ya, Brauer, y se les hizo la propuesta y dice, bueno, sí, pero si dirijo Lieja no dirijo nada más, porque el concierto de Lieja dura 42 minutos, 43 minutos, totalmente. una gran obra. Entonces yo digo, bueno, listo, no, ya entendí, no se puede, porque además el premio del festival, el premio del concurso, era tocar las danzas concertantes con la orquesta y con el maestro Brauer dirigiendo. Caramba. Ese fue el primer premio de ese concurso. Y el director del festival iba a tocar el concierto elegiaco. Entonces Ya, había elegí. para otra obra, pero no podía hacer una gran obra. Entonces yo dije, bueno, si es así, entonces pensemos algo que no tenga que dirigir el maestro, pero que se incluya la orquesta. Claro. Entonces digo, el quinteto. Y le digo, hagamos el quinteto. Y me dice, ¿te lo sabes? Y yo, sí, no, Claro, no iba a decir que no. no sabía nada. Bueno, mándame las partituras. Y yo empiezo a llamar a todo el mundo, ayúdame, necesito conseguir estas partituras. En cuestión de horas me llegaron las partituras a mi correo, Ya. tanto de guitarra como las de las Claro, el partichelas. score. Sí, las partichelas Claro, de las conseguí quinteto. por medio de la biblioteca de una universidad en Bogotá. Y recuerdo que yo le envío, no sé qué. Y yo me voy de gira para Europa. ¿Y tú crees que yo pude salir a la calle? Iba de los conciertos a encerrarme a estudiar porque yo tenía que aprenderme, mira, saludar. Y bueno, ¡Hola! yo iba, claro, tenía que terminar de aprenderme esa música porque le va a tocar con bravura al frente. ¿Y en cuánto Entonces, tiempo te no, aprendiste esa obra? ¿En un par de meses, algo así? en realidad como en un mes. ¡Wow! No, no, no. Claro, fue una aplicada de música, una intravenosa de música, pues. Pero, claro, y era la responsabilidad de aprenderte la parte del cuarteto,
las entradas, o sea, saberte esa música, porque además iba a estar Brauer al frente. Claro, él se acercó, estuvo revisando en algunos ensayos, trabajó con nosotros, salió muy feliz, eso salió muy bonito, y en este festival además conocí a mi esposa. Ah, bueno. Entonces, sí, pues, el más memorable de mi vida es ese, probablemente. Claro, qué lindo, qué lindo. Tuve la oportunidad de ver una clase magistral con él en Caracas, en un festival único que se hizo Gitka. en el Gitka, sí, que estuvo el maestro Roland Diaz, me acuerdo, Ajá. y el maestro Leo Brauer. Y yo tuve la Claro. oportunidad de ver clase con Brauer y sí, de verdad, o sea, el tipo es realmente un genio de nuestro tiempo. Sí, sí. ¿Qué tal esa experiencia de trabajar con el maestro Brauer? Cuéntanos Lindísima, lindísima, lindísima. Bueno, eso fue muy interesante. Sí nos habíamos conocido antes, por fortuna, en un festival en Ibagué, en el Tolima, en Colombia, al que fue invitado, y yo tomé clases magistrales. Yo recuerdo que yo toqué la tocata de la sonata número 1 de Brauer para la clase con él. Y bueno, salió muy chévere. Luego nos encontramos aquí en el festival y estuvimos hablando de que nos habíamos conocido en esa ocasión. Tuvimos oportunidad de compartir, estuvo mi recital solista, y del recital solista luego, bueno, me mandó a decir con una de sus asistentes que viajó que hora de él me gustaba o quería tener, ¿no? Yeah. Entonces le dije, se me vino a la cabeza el arpa y la sombra en ese momento. Yeah. Y claro, me regaló la partitura del arpa y la sombra y la firmó y le puso unos pentagramas, unos manuscritos como de cuatro compases de una música. Y cuando terminé, eso me lo entregaron cuando terminé de tocar el quinteto. El maestro quedó muy contento, tenemos una foto en el camerino después de eso y me entregaron el libro y me dice, si te sigues portando así te voy a escribir una obra. Esa fue mi experiencia con el maestro. ¡Oh, por Dios! Qué halago, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Nada, el maestro Brauer es una cosa, es una bella persona y aparte es un compositor No, es un increíble, tipo, es un tipo brillante. Es un tipo brillante y culturalmente muy, muy, muy ilustrado. Es un tipo que te habla de arquitectura, que te habla de historia, o sea, te habla de raíces indígenas, de las palabras que usamos hoy, de muchos lugares. O sea, es un tipo muy culto en general. Es un tipo que te habla de muchas cosas y que además creo que la genialidad más grande que tiene es que se convirtió en como en el maestro número uno el genio de la articulación, en realidad. Yo considero a Brauer el genio de la articulación. Cada vez que lo escuchas o lo ves dirigir orquestas, él trabaja tanto, tanto tiempo y tan concentrado el tema de cómo se van a atacar, cómo se van a hacer los golpes de arco, cómo tiene que ser todo, cómo tiene que ser toda la articulación, que la manera en la que escucha la música después de que él la trabaja es otra cosa. es absolutamente impresionante. Es otra cosa. Y pasa en su música para guitarra y él es muy preciso con las articulaciones en las partituras. Está escrito perfectamente como él quiere que suene. Cuando él habla mucho en las clases, y tuviste la experiencia, es un tipo que trabaja muy desde lo rítmico y muy desde sé preciso acá. Claro, totalmente. Bueno, maestro, cambiando un poco el tema, fíjese, tenemos entendido de que ha sido ganador de numerosos concursos y además ha sido jurado en varios concursos también. Me gustaría que nos hablara un poco de su experiencia tanto como participante de concurso y también como jurado, ¿no? Porque para nosotros los guitarristas, sobre todo en cierta etapa de nuestra carrera, el concurso es como una cosa bien importante, ¿no?
es una etapa bien importante dentro de la guitarra clásica o para los guitarristas clásicos. Y hay como mucho misterio en el tema de, ok, ¿en qué se fija un jurado de un concurso o en qué suele fijarse, ¿no? Mucha gente piensa que, bueno, te equivocaste en esta nota, estás eliminado, o, o se fijan en lo musical más allá de que, bueno, a lo mejor alguna cosa no salió o te salió sucia, pero si tu musicalidad es muy buena y tu interpretación es muy válida, entonces pasas, o sea, eh, para muchos guitarristas, digamos, es como un misterio, bueno, en qué se fijó este jurado para seleccionar a este guitarrista como ganador. Entonces, bueno, me gustaría que nos hablara un poquito de su experiencia como jurado del concurso y, bueno, también como participante, algunos consejos. Mira, el tema, o sea, para mí los concursos, y espero que esto no haga que me odie media comunidad, pero eso es una opinión muy personal y yo lo siento así, son como un mal necesario. En Ya. realidad yo no estoy de acuerdo con los concursos por muchas cosas. De verdad, coméntenos por qué antes de ir a lo demás, pero me parece interesante lo que está planteando. O sea, no estoy de acuerdo con los concursos porque la música no es una carrera de obstáculos. O sea, la música no la Ya. puedes medir de la misma manera que puedes medir una competencia olímpica, O ¿entiendes? deportiva, sí, O exacto. deportiva. Es decir, no estamos mirando a ver quién es el que menos notas pela Ujú. o erra, ¿cierto? Mm, desde mi punto de vista, y con esto también me voy un poquito hacia lo que preguntaste, es absolutamente subjetiva la manera de juzgarla. Es que para mí la música puede ser algo muy distinto de lo que puede ser para ti. Y yo la puedo vivir y experimentar desde lugares muy distintos que los que tú la experimentas. Entre otras cosas porque también depende de la historia de tu formación musical y de todo lo que hayas tenido que vivenciar para que la música, o sea, para que tu sensación y construcción interna de lo que es música resulte lo que hoy en día es para ti. Justamente al ser tan subjetivo, eh, ya entro yo en muchos conflictos, ¿sí? En muchos conflictos. Porque pues para mí sentarme a hacer música, claro, creces en un medio en el que sí tienes que mejorar y sí es importante la sana competencia, pero la sana competencia es esa que generas entre tus compañeros de estudio, ¿cierto? Cuando los ves estudiando y los escuchas tocando y dices, wow, ¿cómo está tocando este man? Me toca ponerme a estudiar porque si no, Me ¿cierto? Es quedo como, es atrás. voy a dejar, pero que no es, o sea, que también reconoce en el otro sus logros, ¿no? Es decir, los concursos en muchas ocasiones se convierten en esos momentos tensos en los que a veces incluso llegas a pensar o sentir feo del trabajo artístico que en realidad es algo, o sea, del trabajo artístico del que está compitiendo contigo, Claro. ¿cierto? Porque no estoy diciendo que todos sean así, pero claro que hay personas que están en un concurso apretando desde el público después de haber concursado para que el que está tocando se le vaya una nota o se le vaya una frase o se le olvide pues, para ganar, Totalmente, ¿cierto? claro. Porque, Sí. porque entonces ya se convierte en algo que no reconoce la sensibilidad que conlleva el hacer la música y transmitirla. Y entonces cuando se convierte en algo que ya es una competencia medio insana un poco, que es la competencia de o gano o no soy o no sirvo, porque es lo que empieza a pasar eso hace muchos daños a personas en sus carreras. Cuando hay personas que yo he escuchado que se frustran por no haber ganado ningún concurso o por no haber aprobado en alguna convocatoria y dicen, ¿será que esto sí es lo mío? Y vuelvo a decir, todo eso entra en cosas muy subjetivas y el arte no es algo para competir, es algo para compartir. Y Ya. para lo que hablábamos al principio de esta conversación, tal vez para llegar a transformar vidas, para llegar
hacer esas cosas que a veces haces sin pensarlo, pero que pasan. ¿Sí? Ya. Entonces, yo siento la música desde ese lado. Para mí, entonces, los concursos se vuelven un momento problemático. Pero digo, es un mal necesario. ¿Por qué? Porque es una de las opciones también para vivir de esto, ¿no? Claro, O sea, hay gente que se dedica a concursar para ganar premios y seguir yéndose a los otros concursos, a hacer carrera y además ganar dinero. ¿Sí? claro, Porque tampoco hay muchos medios de trabajo. Entonces, claro, claro, es una opción y se convierte en un mal necesario. Eh, claro. ahora, hablándote de toda esa subjetividad, si eres jurado, estás en un problema muy grande. En realidad, yo siempre que soy jurado me siento, a mí la cabeza me pesa, es como que no es un momento agradable. ¿Cómo, o sea, vuelvo a entrar en eso? ¿Cómo puedo juzgar el trabajo de otra persona y decir está bien o está mal o descalificarlo porque erró una nota? ¿Sí me entiendes? Claro. Y depende de la manera en la que piense la música cada jurado. Yo he conocido jurados que, por ejemplo, si tocaste Ponce y no tocaste la edición segoviana, ya te descalifica. No vale. Claro, o sea, Y, y, pues, ¿cómo vas a pelear con una persona si su concepto y su formación está arraigada a eso? Entonces, claro, cuando vas a un concurso y sabes quiénes son los jurados, pues creo que uno de los consejos que puedo dar es miren un poco, o sea, detenidamente la forma de trabajar de esa persona, o sea, su trabajo como músico y el tipo de repertorio que toca y como las decisiones medio interpretativas que a veces tiene. Es decir, a veces hay personas que son muy puristas y que siguen, por ejemplo, mucho las ideas interpretativas del maestro Segovia, ¿no? Algunas son muy buenas, es un gran maestro, algunas no me gustan personalmente, pero ya. hay segoviadas, como yo le digo. Segoviada. Yo es una segoviada, ¿no? Que Claro. son muy lindas, ¿sí? Pero pues yo no me puedo quedar en el purismo tampoco porque yo no puedo. No, buenísimo. Bueno, Ajá. el primer consejo, ¿quién es tu jurado? ¿Cuál es el perfil de su jurado? ¿Qué tipo de música hace? Yo personalmente soy una persona que si estoy como jurado, estoy pensando más en todas las decisiones musicales de articulación, de fraseo, de respiración, que en que se le vaya una nota o cualquier otra cosa o que haya tenido que volver a empezar porque se tropezó al tercer o cuarto compás, ¿me entiendes? Claro. O sea, a mí estas cosas me parece que son absolutamente inherentes a la humanidad que tenemos como intérpretes y si la búsqueda es la perfección absoluta, pues pongamos a las máquinas a sonar y Y ya. ya está. Claro. Pero la interpretación o sea, proviene del interior de cada persona, por eso se estudia interpretación y por eso hay intérpretes, si no, qué pereza, todo sonaría igual. Claro. Entonces, por eso vuelvo a decir, es muy subjetivo, pero yo cuando estoy de jurado siempre estoy, por ejemplo, más pendiente de lo musical que de cualquier otra cosa, pero hay jurados que están más, o sea, o a veces los niveles de los concursos son tan altos también que ya no hay, o sea, ya las maneras de justificar el que alguien pase a una ronda u otra, pues ya entran en lo tan subjetivo como lo que decíamos, Claro. nota, o que le Claro. sonó Sí. cosa. O sea, cuando, Ya son- cuando tienes 10 guitarristas que son nivel top, o sea, de los 10 mejores del mundo, eh, eh, y ninguno se equivoca, o ninguno tiene una mala interpretación, o ninguno comete un error, ya te tienes que ir realmente a criterios como ese, ¿no? Bueno, pero es que mira, te y es sonó feo el fa sostenido, o sea, chao. O sea, pero absolutamente lamentable porque la música no es eso, ¿me claro, entiendes? sí, O sea, totalmente. si a estas vamos, Julian Brin pelaba un poco de notas. Total. Y el maestro Alirio Díaz mismo se le iban No, muchas cosas, pero eso no hacía que sus interpretaciones fueran malas. claro. Nada que ver, o sea, hay otra magia interna, intrínseca en lo que ellos hacían, en lo que hacía el maestro Gentil Montaña también, o sea, Ya.
que tú no, o sea, que tú no puedes desconocer, y si se les va algo, pues se les va algo, son humanos, ¿me entiendes? Probablemente en la sala de su casa tocando solos no se les va nunca, pero pues, hombre, el concierto es el concierto, y el concierto viene, trae consigo todas esas cosas. Si quieres escuchar algo perfecto, compra un disco. Los Claro. discos están pensados un poco más para eso, para hacer. Y sin embargo, o Y sin embargo, sea, hay intérpretes que conozco que les gusta, claro, hay niveles, ¿no? No vas a dejar todo un error así garrafal, pero una notita sucia, un ruido, lo pero es que dejan porque es parte de la experiencia también. total. Y no, o de tus decisiones musicales o de cómo tú sientes internamente esa música. O sea, a veces yo, cuando estoy tocando músicas tradicionales de algunos países latinoamericanos, pues sí me gusta que algo suene medio sucio, Claro, medio nasal o brillantón así, no, porque es lo que quiero. no, hay un sonido de la música latinoamericana. O sea, que yo lo defiendo, ¿no? De repente tenemos mucho el paradigma europeo y, ¿sabes? Esta escuela segoviana o de Tárrega, ¿no? Pero hay un sonido latinoamericano, guitarristas como Atahualpa Yupanqui, eh, ¿sabes? Como el maestro Lirio Díaz. O sea, para mí son realmente el sonido de la guitarra latinoamericana. Y tiene un sonido muy particular y Sí. no es, ¿sabes? Esta cosa depurada, es algo más rítmico, más sentido, incluso Tiene con más sangre y tiene, exacto, tiene más tierra, tiene, o sea, tiene un sentimiento popular. O sea, yo te digo, Atahualpa Yupanqui es uno de mis guitarristas favoritos en la vida, o sea, por encima de muchos más clásicos. también. Y escuchar a Atahualpa Yupanqui es escuchar esta imperfección, pero que es parte del mismo Paco de Lucía. O sea, cuando oyes Paco de Lucía y oyes estos trasteos que desde un punto de vista purista tú dirías, bueno, eso es un error. No, ese es el sonido de la guitarra flamenca o de la guitarra latinoamericana. Entonces, también Total. hay que como estar claro hasta ese punto hasta dónde esa perfección que uno busca realmente no es la respuesta a conectar con la audiencia o con el público que te escucha, ¿no? Guitarristas como ellos tienen esa magia Total, de, de, de yo creo que eso radica en claro, yo creo que eso radica en cómo conectas con el que te escucha, ¿no? Por eso para mí la música en vivo tiene esa magia absolutamente imposible de sustituir, ¿no? Es decir, es como lo que haces justamente afecta al que tienes al frente y cómo aprendes tú como intérprete a generar cosas mientras vas tocando. O sea, aprender a no solo a que el momento interpretativo y performático tiene todo que ver con todos los que te rodean y que claro, puedes jugar con el público que tienes al frente y que puedes, mientras estás haciendo la música, mirar a alguien o ver qué está pasando como única. Y eso tiene la guitarra latinoamericana. Lo exactamente. tiene metido. Claro, yo te estaba diciendo, yo creo que la guitarra latinoamericana y todas estas cosas, de esas formas de sonar y de estos sucios y de estas cosas que estábamos hablando, pues también tienen que ver con las experiencias que se construyen en el hecho musical en vivo, ¿sí? Y evidentemente pues con todas las cosas que tienes, con las que creciste, con lo que te sonó desde niño y con lo que construiste tu imaginario musical. Es decir, nosotros tenemos más que orquestas sinfónicas en la cabeza, muchos nos suenan mandolinas, bandolas, en el caso de Colombia, tiples, percusiones, nos suena ese tres cuartos, seis octavos arraigado de toda nuestra América Latina, que es maravilloso, impresionante, insustituible y que hace parte de nuestra raíz, ¿sí? Claro, Y el latinoamericano el intérprete latinoamericano en general es un tipo que por su misma picardía interna, por su misma gracia, porque el latino es otra cosa, el latino es más querendón, más abrazón, ¿sí? El latino somos eso, somos gente
que le gusta compartir y ayudar al otro cuando se puede, porque tenemos realidades muy difíciles en muchas ocasiones. Y todo eso hace que las experiencias de concierto y las retroalimentaciones público-intérprete hagan cosas maravillosas. Entonces yo no consigo, o sea, para mí la música, el hecho musical más interesante es el hecho musical en vivo, porque de ahí es de donde salen. Bueno, o sea, quiero también para cerrar el tema de los concursos, ¿no? Porque como una cosa nos llevó a otra, ¿no? Pero quería también decir, o sea, entender que primero que nada el concurso no es el comienzo ni el final de nada en tu carrera. O sea, el concurso debe ser entendido, o la manera en que yo lo he entendido es un espacio, como muchos que hay, es un espacio más para tu mejorar tu nivel, compararte, pero compararte de buena manera también, porque no, también cada uno tiene su propia identidad y tiene su propia voz dentro del instrumento. Entonces, no es bueno compararme con el maestro Mario y voy a tocar con el maestro Mario. No, yo soy yo, el maestro Mario, y la gente que vaya a ver al maestro Mario lo quiere ver a él. Y la gente que me ve a mí, me quiere ver a mí, no quiere ver al maestro Mario en mí. O sea, entonces, saber compararte, saber medirte también un poco, saber un poco cómo está la tendencia en materia de repertorios y siempre, o sea, generar una comunidad. Yo creo que lo más positivo de los concursos, incluso más que los premios, porque al final del día el premio se lo lleva uno o tres, en caso de que den tres lugares, pero los que participan en los concursos son muchísimos. Y yo creo que las cosas más positivas de los concursos está la comunidad. Generar comunidad, generar amigos, generar personas con las cuales compartir ideas, compartir experiencias. Y yo pienso que cualquier guitarrista que vaya con esa mentalidad a un concurso ya ganó. Y suena cliché, ¿no? Ningún guitarrista que pierde quiere escuchar esto, ¿no? Y quiere, bueno, lo importante es participar. No, todos queremos ganar. Pero también está en tu responsabilidad como guitarrista qué provecho le vas a sacar a ese concurso si no ganaste o si no llegaste al podio. Entonces, bueno, conseguir nuevo material, conseguir nuevos contactos, nuevas personas, más partituras, más experiencia, preguntarle al jurado. O sea, estudié como un... Total, aparte ya el estudio. O sea, ¿no? La ganancia más grande que dan para mí los concursos es que siempre te preparas muy bien porque siempre quieres ganar. Y ganes o no ganes, ya ganaste. O sea, en realidad sí suena frase de cajón, pero con el solo hecho de prepararte, ya ganaste mucho. O sea, te sentaste a darte la pela de cómo trabajar horas al nivel más alto que tú sentías en ese momento que podías trabajar porque vas para un concurso, estás creciendo, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que se hace de la vida. Pero lo que siento es que la gente debe aprender, esto va a sonar extraño, pero como a concursar consigo mismo, sin pelearse, sino como a entender cómo ir subiendo y escalando más y cada vez llegar a puntos más interesantes, ser más autocrítico con lo que resulta de lo que tú tocas, ¿sí? No quedarte con suena sucio y lo voy a dejar así, no, si suena sucio y no es el sucio que quieres, ¿cierto? Claro, exacto. Para y aprende a escucharte. Creo que una de las cosas que tienen que aprender a hacer todos los músicos, ni siquiera todos los guitarristas, es aprender a escucharse. Claro. A escucharse de verdad. Totalmente de acuerdo. De por sí, por eso es un mal necesario, ¿ves? Es un mal necesario, estoy totalmente de acuerdo. Maestro, hemos visto que tiene un gran cariño por la música del maestro Antonio Lauro, lo cual nos llena de alegría y de agradecimiento, ¿no? Saber que usted le gusta mucho de la música del maestro Lauro. Y ha realizado trabajos de investigación sobre Lauro. ¿Cuál ha sido su experiencia con la música del maestro Lauro? Y particularmente esta pregunta me interesa muchísimo porque uno siempre oye la opinión de Lauro de parte de venezolanos o de guitarristas venezolanos, pero pocas veces uno realmente tiene la experiencia de escuchar la opinión de guitarristas extranjeros acerca de la música del maestro Lauro y cómo la interpretan estos músicos extranjeros, porque uno también cae
en este mito de pensar que los venezolanos somos los mejores intérpretes de la música del maestro Lauro, y no necesariamente he escuchado interpretaciones magistrales de la música de Lauro de parte de españoles, de europeos, de latinoamericanos. Entonces es muy interesante realmente la visión del que está afuera acerca de la música venezolana y específicamente de la obra del maestro Lauro. Entonces me gustaría que me hablara un poco sobre su experiencia al investigar y al trabajar música de Lauro, que sé que bien lo ha hecho y lo ha hecho maravilloso. He tenido la oportunidad de escucharlo en YouTube y de verdad que es más venezolano que yo, por lo menos, en el criterio de interpretar a Lauro. Así que... Muchas gracias por lo que dices. Yo, mira, en estos días escuchaba al maestro Luis Sea hablando de algo, le hicieron una pregunta un poco por el estilo y me quedé con una parte muy bonita de lo que él dijo. El maestro Luis Sea es un gran maestro, yo le tengo una gran admiración, un gran cariño y un gran respeto, y hemos tenido la fortuna de cruzarnos muchas veces en persona. Y desde acá, maestro, un gran saludo siempre, un gran abrazo. Él será la próxima entrevista, después de usted viene el maestro Luis Sea, así que... Qué maravilla, qué maravilla. Además, uno de los alumnos más memorables del maestro Antonio Lauro, justamente. Bueno, que él decía que claro, que cómo hace un extranjero para entender, de cierto modo, alguna música con la que él no creció, que no hace parte como de su raíz, de lo que hablábamos hace un rato de lo del guitarrista latinoamericano. Bueno, hay varios factores. El primero creo que pues la música venezolana, digamos, el joropo, los valses, el merengue, es música que se comparte con Colombia también, porque hay una región de Colombia que la hace. Y es música que, al menos en mi caso, no fue música extraña ni desconocida, fue música que también escuché mucho y que tuve la fortuna de hacer, que aprendí a tocar un poco de cuatro. No soy cuatrista ni mucho menos. Claro. El que tocaba impresionante, bueno, el maestro Leonardo Lozano. Leonardo, imagínate. Solista. Pero José Luis Lara también tocaba cuatro muy bien. Espectacular. Era un tremendo cuatrista. A Wolfgang lo escuché también tocar. También toca muy bien. Un poco. Pero yo en realidad, el cuatro, pero sí instrumento que aprendí al menos algunas cosas también, y era el que usaba yo cuando toqué estas músicas. Entonces, claro, tenía un entendimiento interno de esas músicas que para mí la hacían también muy cercana, pero el maestro dijo algo muy bonito, y es: muchas veces la forma de acercarte a algo es amarlo mucho. Claro. ¿Sí? Si no lo conoces, si no es parte de tu raíz, es amarlo mucho, y amarlo al punto de buscar todo lo que tengas que buscar para entenderlo, aprenderlo y poderlo hacer, poder llegar de alguna forma. Claro. Y eso es muy bonito, porque en realidad es una parte muy importante del trabajo interpretativo. Cuando no sé si te ha pasado, cuando hay una obra que te emociona mucho y dices, yo quiero tocar esto, y sobre todo en la etapa de estudiante, uno a veces se capricha con tocar obras muy grandes que aún no está preparado, pero la amas tanto que de alguna forma llegas y resuelves para que funcione, ¿no? Claro. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Siento que a mí la música del maestro Lauro me generó un amor muy profundo. O sea, me atrapó y la quise seguir buscando, y quise seguir entendiéndola, y quise seguir escuchándolo. Y claro, primero me atrapó su mundo tonal, ¿cierto? Su música, sus valses más tonales, sus valses que tienen en algunos casos estructura muy calle real. Y luego me encuentro con este otro mundo, con el universo que el mismo maestro llamó politonal, ¿cierto? El maestro Lauro habló de su beat, de su sonata,
El concierto. de su concierto, de la pavana al estilo de los vihuelistas, Claro. todo este repertorio, y el repertorio coral después, y digo, Ya. wow, y luego encontré todo el repertorio de guitarra y voz, y decía, wow, ¿qué es todo esto, no? Qué maravilla, ¿no? Qué tipo tan brillante, tan genial, y qué aporte tan hermoso le hizo a la música venezolana, ¿sí? Ah, Y se fue convirtiendo de a pocos como en un ídolo, ¿me entiendes? Como en alguien que decía que qué manera de entender la música y de trabajarla. Me encontré con estos estudios en imitaciones y dije, que y son me encontré con la maravillosos. historia, y luego, wow, esto era lo que les ponía a sus estudiantes para que aprendieran a tocar Bach, ¿no? Claro. ¿No? O sea, eran cosas muy, muy interesantes una detrás de otra, y me atrapó, me enganchó. Total. Y claro, cada vez que tenía oportunidad de hablar con alguien sobre el auro y de encontrar información o de sacarla, me iba y lo hacía. Porque era un tema que me apasionaba, era un tema que amaba, que amo hasta hoy, en realidad. Ya. Creo que, creo que todavía hay algunas obras del maestro que no he tocado, pero, Ya. Es pero que que bien. es inmenso. El, inte- el integral del Lauro es inmenso, o sea, nada más los valses ya es, o sea, y a eso Es súmale muy, todo. Tiene dos conciertos para guitarra y orquesta. Todo el exacto. Yo mundo toqué, piensa que yo, tiene uno, pero realmente tiene dos. Lo que sucede es que el segundo está inconcluso. sí, Y el José, maestro Inocente Carreño, gran compositor venezolano, tuvo la labor de terminarlo, pues. sí, Entonces es un híbrido entre Inocente Carreño y Lauro, pero, o sea, es- tiene material para piano. Y escuché una obra esta mañana en su YouTube que no había escuchado nunca en mi vida. Y yo decía, pero Dios mío, ¿hasta cuándo Lauro me va a seguir impresionando? Que es la obra para clavecín y guitarra que tiene usted en su canal, espectacularmente de tocada, por esa sí, cierto, lo recomiendo que vayan. Increíble. es una gran obra. Esa obra él la escribió por encargo de la Universidad Simón Bolívar y se la dedicó al maestro Abraham Abreu, de quien te hablé justo hace un rato, ¿no? Ya. Y yo tuve la fortuna de conocer al maestro Abreu por Leonardo Lozano en una visita que yo estuve en casa de Leonardo, y llegó el maestro Abreu a ensayar con él. Y yo recuerdo en esa época yo estaba había terminado un integral de unas obras originales para clavecín del periodo rococó, que hice transcripciones para guitarra, y se las mostré al maestro Abreu, y le gustó el trabajo, le gustó la transcripción, le gustó el trabajo de ornamentación, y yo decía, wow, qué maravilla, y le decía, maestro, me gustaría que me ayudara a revisar, me hizo algunas sugerencias de ornamentación. Claro, fue una fortuna inmensa tener la oportunidad de trabajar con semejante intérprete de esa música, Claro, y un que me diera toda especialista. esa cantidad de cosas, mucho. Y en esa ocasión él ya regresaba a Caracas y me dijo, ¿cuándo vas a Caracas? Y le digo, estaré tal vez la siguiente semana. Quiero invitarte a mi casa. Quiero invitarte a mi casa para que toquemos la obra de guitarra y clavecín. Y me fui para la casa del maestro Abreu, nos tomamos un café con su esposa Diana, recuerdo, y nos sentamos y estuvimos trabajando esa obra al menos un par de horas, pero la primera sensación que yo tuve, la pavana tiene toda una introducción de la guitarra sola, que son más o menos 30 segundos, una cosa así, y luego entra el clavecín con un acorde que en la partitura, yo transcribí la partitura del manuscrito, Ya. yo la pasé a limpio, y eso se lo entregué a Natalia Laura en algún momento. Eh, pero recuerdo que cuando él entró con el primer acorde, me aplastó completamente, sentí una magia y una energía que no había sentido en mi vida, y me quedé congelado. Y él me volteó a mirar y me dice, ¿qué pasó? Y a mí se me escurrieron las lágrimas, y le dije, maestro, ¿sabe que no sé hace cuántos años exactamente esto que acaba de sonar sonó con el maestro Lauro en la guitarra Claro. y con usted mismo en el clavecín? Claro.
Y ahora eres tú el que está en la No puedo guitarra. creer, yo no puedo creer lo que me está pasando. Y se paró y me dio un abrazo y me dijo, gracias por venir y tocar esta obra conmigo. Eso fue una experiencia muy linda con esa obra. Es una obra que tiene un significado precioso para mi vida y que bueno, ese video que viste ahí fue el estreno en Colombia de esa obra, que nunca se había tocado antes en Colombia. Y ese video fue en mi recital de grado de la universidad. Este ya tiene algunos abriles, ¿no? No, pero increíble la interpretación y la Ya clavecinista tiene sus años. espectacular. No, no, yo quedé fascinado y yo decía, Dios mío, esta obra, ¿por qué no la toca todo el mundo? Claro, bueno, no está nada fácil, ¿no? El clavecín es un instrumento que primero no todo el mundo toca y segundo, bueno, no todo el mundo tiene, ¿no? Pero, y sería realmente una pérdida, pienso yo, no sé qué piensa usted, sería una pérdida tocarla con piano, según lo que yo escuché, parece una obra muy idiomática del lenguaje del clavecín y pienso que no le haría justicia, claro, se puede montar con piano y quedaría chévere, pero creo que no le hace justicia realmente el aspecto sonoro porque está muy bien pensada para ese instrumento y realmente la mezcla entre ambos instrumentos es maravillosa. Creo que pocas veces, o creo que ninguna vez había escuchado un dueto clavecín-guitarra, o por lo menos guitarra española actual, ¿no? El clavecín laúd es un poco podría ser más común, pero clavecín guitarra española, y quedé realmente maravillado. Gracias por ese video y por ese aporte para el catálogo del maestro Lauro, que es inmenso y es increíble tener un video como ese en YouTube disponible para que todos lo veamos. O sea, tuve la oportunidad de hacer algunos lugares a tocarla y no había clavecines. Entonces Yeah. se tomó la decisión de hacerla con piano. Y tiene sus pros y sus contras, en Yeah. realidad. Y son sonidos absolutamente, o sea, diametralmente opuestos, el del clavecín y el del piano. Pero la manera de generar dinámica en el clavecín es muy compleja. El clavecín, o sea, en realidad, o sea, de manera como pulsando nota por nota, no podrías generar un crescendo fácilmente porque claro, como es un instrumento en el que tú bajas la tecla y activas la cuerda con un plectro, su intensidad de sonido es más o menos la misma en todas las cuerdas. Entonces Exacto. es un instrumento que no tiene dinámica, comillas, ¿no? Porque las Claro. dinámicas se manejan de otras maneras, por sumatorias de sonidos, por sumatorias de tensión. Ya. Si tú pulsas más fuerte la tecla del clavecín, no suena fuerte. No suena más fuerte, Suena exacto. golpeado, pero no suena fuerte. Claro, claro, claro. No es como Sí, el piano, reacciona diferente a la pulsación de la tecla. ya. Entiendo, entiendo. Sí, no, es un Entonces, instrumento en ese sentido, maravilloso. claro, el piano sí. Ah, no, te decía que el piano, la ventaja que tiene es que sí te permite hacer dinámicas, pero pues claro, la sonoridad es otra. Incluso en un festival en Hermosillo, al norte de México, donde vive Natalia Lauro, justamente en esa ciudad vive ella, eh, yo toqué esa obra con un pianista allá y luego de tocar, porque hicimos un concierto en homenaje al maestro Lauro, pero con repertorio distinto, no queríamos hacer lo mismo, entonces hicimos esta obra con un pianista y luego hicimos con Natalia a dúo algunas de las canciones de Lauro que son para guitarra y tenor casi todas, ¿no? Ya. Entonces se pueden hacer en registro de soprano, Natalia las cantó y yo toqué. Okay. Y luego hicimos algo, ella me acompañó tocando un par de piezas, y ese fue el concierto que hicimos en homenaje al maestro Lauro Qué allá. hermoso. Qué lindo. Pero esto para decirte, sí, claro, la experiencia de hacerla en piano y en clavecín
son dos cosas diferentes. Totalmente, totalmente. Qué bien. Maestro, ya saliendo un poco del tema de Lauro y volviendo a Mario Arévalo, cuéntanos un poco sobre lo que está trabajando actualmente y futuros proyectos. Cuéntanos un poco sobre qué está haciendo ahorita. Yo ahorita estoy en cuarentena, así que Como todos. no, mentira. Así que no, mentiras. He aprovechado, he tratado de aprovechar al máximo el tiempo entre temas de gestión y el trabajo y un poco la casa, pues sale también el tiempo para la guitarra siempre, ¿no? Es decir, cuando hay un gran amor en tu vida, como es el caso de la relación que yo tengo con la guitarra, pues siempre está el tiempo, así sea de noche, de madrugada, siempre está, siempre lo quiero tener. Sí. Qué bien, maestro. Entonces, he estado aprovechando, he grabado algunos repertorios con guitarras históricas. Estuve grabando unas piezas con una guitarra de Barcelona de 1890, restaurada, ¿no? Música catalana, justamente algunas de estas canciones catalanas arregladas por Miguel Llobet. Ya. Grabé mi último disco que está próximo a salir. ¿Cómo se llama? ¿Por dónde lo podemos escuchar cuando salga? Claro, el disco se llama Yanturi, y Yanturi es una palabra en quichua que al español traduce eclipse. Ya. Este disco está un poco, pues un poco no, en realidad hace parte de un proyecto más grande, que van a ser 4 discos en total, pero esta es la primera entrega de ese proyecto, ¿no? Y esta es la primera entrega que es un trabajo con compositores, muchos, casi todos vivos, y los que no están vivos, compositores que hicieron algún aporte muy importante a la guitarra de estas regiones. Este primero es América Latina, pero toda la región Andes. Entonces es un disco que viene desde Argentina recorriendo los Andes, incluso hasta los Andes venezolanos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces hay una pieza de cada país, una o dos piezas de cada país, y muchas de compositores, como te digo, que están vivos, que siguen haciendo música hoy, ¿no? Entonces tiene alguna música de Chile, del maestro Juan Antonio Sánchez Chicoria, tiene música de Quique Sinesi de Argentina, tiene una obra del maestro José Luis Lara. Qué bien. Caminos está ahí. Caminos, sí, el vals. Hermoso vals. Hay una de las 3 fantasías del maestro Gentil Montaña, que esas van a estar distribuidas en los discos, ¿no? Un disco va a esta, en otro va a otra y en otro va a otra. Hay 2 composiciones mías, 2 preludios míos, hay una obra de un compositor ecuatoriano muy, muy importante, el maestro Carlos Bonilla Chávez, una pieza maravillosa que si no la se llama Preludio y Jumbo. Si no la han tocado o escuchado, les ultra recomiendo que la escuchen. Es una obra preciosa, muy, muy, muy profunda, muy sentida. Es una gran obra para ver. Del maestro peruano Mario Orozco Cáceres, que es un compositor genial. Yo creo que este es uno de esos casos de cuando conoces a gente que no puedes creer que ese trabajo que hace. Y es un tipo divino, es una persona sin igual. Si lo pueden tener invitado en alguna ocasión para este programa, es un tipo buenísimo, claro que sí, con mucho gusto. Todo lo del mundo que decir. Es un compositor que yo lo veo como al mismo nivel de un Lauro, de un Gentil, de un Mangoré. Es un grande de la composición para guitarra. Y su repertorio es muy complejo de tocar, en realidad es bien exigente técnicamente. Pero se puede, porque él es guitarrista y él lo toca. Claro. Y es un repertorio, su esencia es hermoso, su esencia es esa tradición peruana. Wow, es muy lindo la música de Mario Orozco. Hay música de Mangoré también en este disco. Así que es un disco que viene con un repertorio muy lindo y bueno, el proyecto en general, el segundo disco va a ser música del Caribe latinoamericano, entonces todos los países caribeños y los ritmos del Caribe.
latinoamericano. La tercera van a ser la Amazonía y el Pacífico, ¿cierto? Okay. Toda la región amazónica y toda la región pacífico, todas esas músicas que hay ahí. Y el último va a ser el disco de las grandes obras de los grandes nombres, ¿no? Ok. Algo de Brauer, la Sonata del Lauro, ¿cierto? Como grandes obras muy, muy, muy importantes para el repertorio universal. Es que increíble, es un súper proyecto lo que tiene armado con esos 4 discos, ¿no? Y es algo muy novedoso, no creo que haya algún guitarrista que haya hecho un trabajo como ese. Generalmente, bueno, se sectoriza y toca música de ciertos lugares, y si es música latinoamericana, bueno, Villalobos, Lauro, Mangoré, Ponce, pero el trabajo que usted está haciendo tiene valor geográfico, por lo que puedo entender, y aparte un valor de rescate de compositores quizás no tan en la palestra, pero que tienen obras espectaculares y que vale mucho la pena escuchar y tocar, ¿no? Entonces, excelente. ¿Dónde podemos escuchar ese disco cuando salga? Bueno, el disco está ahorita en proceso de edición y mezcla y luego máster. ¿Ya? Lo más probable es que el disco salga primero de manera física, ¿cierto? Muy bien. Para inicio del próximo año. En enero estamos Excelente. pensando que más o menos va a estar saliendo del horno. Y unos meses más adelante será el lanzamiento en plataformas. Ya, ¿No? excelente. Creo que la idea es un poco que el disco tome alguna fuerza desde... Yo soy muy amante de... Yo tal vez, claro, escucho música también, yo tengo Spotify y todas estas cosas, ¿no? Ya. Y pero yo soy muy amante del objeto, de las cosas y del valor que tienen las cosas. Del De físico. la misma magia que encierra abrir un libro y meterte en su historia, de la misma magia que encierra abrir un disco y ver todo lo que está allí en el arte y todo lo que está escrito y sacar el librillo y sentarte y ponerlo y escucharlo completo porque es un disco, porque es una obra pensada de principio a fin, no piezas sueltas, ¿cierto? Y tomarte el tiempo de sentarte y escuchar un disco de verdad como debe ser, ¿no? Como se hacía antes, cuando se ponía música en un long play y lo escuchabas. O como es en un concierto, si tú vas a un concierto, pues escuchas el concierto, ¿no? La propuesta, concierto de principio a fin, ¿no? No es pieza por pieza. Hoy en día este playlist, claro, puede hacer que escuches la música que tú quieres, pero no te hace reflexionar en otras cosas. El objeto en general tiene una magia hermosa que lo digital no tiene, lamentablemente. Y si nos vamos al área del audio como tal, no es igual tampoco. O sea, todas estas plataformas, YouTube, Spotify, usan algoritmos de compresión, de limitación, que hacen obviamente que el sonido sea un poco distinto, e incluso, bueno, de menor calidad también para albergar esos millones de canciones que tienen Spotify, YouTube y Apple Music, etcétera. Pero Claro, cuando te compras un conexión. disco y lo pones, estás realmente escuchando lo que escuchó el ingeniero de sonido que lo mezcló, que lo masterizó. O sea, estás recibiendo la experiencia sin ningún tipo de pérdida. Eso es importante. Entonces yo soy muy de esas cosas, a mí me gusta y tengo mis discos guardados y los tengo así organizaditos, porque para mí es lindo sentarme y decir, hoy quiero escuchar este disco, así ya lo haya escuchado, porque son cosas que vienen también de cómo crecimos nosotros, o sea, nuestra generación. Sí. Seguro tú también compraste o los discos de guitarra o los discos de lo que fuera, de rock, ¿cierto? Y uno se sentaba y ponía su disco y lo escuchaba completo, miraba el librillo. Es el objeto, es esto que tiene un valor muy diferente a darle clic, a escuchar y siguiente. Sí. Sí, también todo este tema de las plataformas ha hecho también ese acceso
o sea, tú abres Spotify y tienes prácticamente todos los discos del planeta, toda la discografía de todos los artistas. Entonces, hace de alguna forma que no te encariñes realmente con nada realmente, en el sentido de que, bueno, ya escuché el disco completo de yo no sé qué, ahora voy a escuchar el otro, y ahora voy... Y me acuerdo, ¿no? O sea, yo estando chiquito, ¿no? Pero de su generación y generaciones mayores, realmente tenían ese disco y lo atesoraban y lo escuchaban mucho, también porque no tenían, o sea, para estar comprando discos, ¿sabes? Millones de discos, y generabas como una relación más cercana con esa música, o sea, te conocías realmente todas las canciones, te sabías las letras, porque las leías, te sabías el arte, o sea, que amabas más la música, pero desde una vinculación un poco más cercana. No es que uno no ame la música ahorita, pero es que ahorita como lo tienes todo, entonces oyes una cosa y bueno, ya la escuchaste, ya porque la voy a escuchar dos veces. Y hay mucho que descubrir de la música cuando la oyes nuevamente, cuando la internalizas de una manera diferente. Y sí, muchas de las plataformas nos ha quitado eso, lamentablemente. Bueno, ¿cómo se va a adquirir? Pues en principio se va a vender por mi página web y por algunas plataformas también de internet, como que se venderá el disco y se harán los envíos en principio y luego ya saldrá en medios digitales. Buenísimo. Pero pues ahí estaremos haciendo publicidad por Claro que sí. todo para que estén Desde la orquesta le pongo a la orden la plataforma de la orquesta y las redes sociales para publicar el material que esté sacando próximamente. Con mucho gusto lo reseñaremos y lo pondremos ahí en nuestras redes para que la gente vaya y lo escuche. Muchas gracias. Claro que sí. Profe, cuéntenos un poco sobre qué le parece el movimiento virtual que se ha estado dando últimamente en el mundo de la música y de la guitarra, obviamente, en el que hemos visto festivales virtuales, concursos virtuales, charlas virtuales, todo esto, bueno, motivado por el tema de la pandemia, pero me gustaría saber su opinión sobre eso, qué le parece, qué cosas de esas cree que funcionan, que se pueden quedar. Cuéntenos un poco sobre ese movimiento virtual en el que estamos todos ahorita metidos. Lo que pienso es que es la opción que hay, ¿me entiendes? Es lo que yo siento. Y pues el ser humano es un animal de costumbres. Termina como aprendiendo a acoplarse a circunstancias. Pero, pero nunca, en realidad siento que eso nunca va a poder reemplazar de ninguna manera posible. O sea, no existe la forma de reemplazar la presencialidad. O sea, la presencialidad encierra otro poco de cosas de las que hemos ido hablando ya en momentos anteriores de la entrevista, pero es decir, ha facilitado cosas, ¿cierto? Ha facilitado tener personas que probablemente o sea, en la presencialidad se complicaría, por ejemplo, tener de invitado en tu festival, no sé. Ya. Eso ha sido muy, muy chévere, pero por otro lado, por ejemplo, mi impresión sobre el tema de los conciertos virtuales es, bueno, sí, es la opción que hay, pero ¿cuántos han pasado? ¿Me entiendes? ¿Cuántos? No sé, yo creo que todos los días las personas andan con su teléfono aquí, entonces van facebookeando o instagrameando y todos los días, se los aseguro, todos los días, al menos 3 veces les ha aparecido no sé quién está transmitiendo en vivo, ¿cierto? Claro. O estreno de no sé qué. Y, y la misma inmediatez que esto ha generado, ¿cierto? Pues hace que el pensamiento de consumo y la cabeza consumista sea otra. La gente hoy en día no se queda normalmente a ver un video largo porque dice, uy, qué pereza, yo no voy a perder tiempo en esto, sigue aquí chismoseando. El chisme es más importante, Claro, ¿entiendes? claro. El ver historias y cosas, ¿no? Y a eso le estamos jugando los artistas hace mucho tiempo, o sea, a ver cómo nos incluimos en el mundo
en ese mundo para que pues seamos un poco más visibles. Ya. Pero lamentablemente empezaron a haber muchos conciertos. Al principio yo estoy seguro que muchos estuvimos muy juiciosos viendo un montón de conciertos, pero después la sobreoferta le quitó peso, ¿no? Y entonces, no sé, yo he hecho muchos conciertos virtuales ya, y ahora vienen algún par más para algunos festivales, pero no sé, no es la misma cosa, no tiene la misma Claro. magia. Entonces, bueno, maestro, muchísimas gracias. Me gustaría que despidiera el programa con un saludo y un consejo a todos los guitarristas que nos están oyendo. Bueno, para estar en estos tiempos de coronavirus y bueno, un saludo y un Bueno, agradecimiento por tenerle acá. muchas gracias, Manuel, por tu tiempo. Qué chévere que la pasamos hablando y conversando este ratito. De verdad que siempre sentarse a compartir un rato y hablar de experiencias y cosas que han pasado, cacharros y cosas malas que le han pasado a uno. Me ha pasado es que no me han pagado y cosas así, pero no, se quedan como experiencias de la vida, ¿me entiendes? Claro. Después pasa el tiempo y te ríes y dices, qué tonto fui, y no sé qué, no sé. Pero sí, te agradezco por este rato de conversar, de también tomarte el tiempo de armar la entrevista, también es un trabajo, ¿no? Y es muy valioso lo que están haciendo. Gracias porque esto nos permite acercarnos a un poco de gente. Canten, sueñen, vivan, imaginen, creen, sean absolutamente curiosos todo el tiempo de sus vidas, que la curiosidad nunca se acabe ni se apague por nada del mundo. La curiosidad es ese motorcito que los va a hacer siempre preguntarse el porqué de cada cosa. ¿Sí? Entonces nunca se queden con la duda, siempre pregúntense el porqué y vayan y lo buscan, y vayan y googleen, y vayan y busquen si es más difícil en algún artículo. Eso es parte del trabajo esencial que tiene que hacer todo músico. ¿Sí? Y no es un trabajo, en realidad cuando te apasiona, pues lo amas y lo haces. Es así. Y ya. Y lo Muchísimas buscas, gracias. ¿no? Muchísimas Esa curiosidad, gracias. alimenten su curiosidad siempre. Así es. Están felices. Algo dijo Luis Sea también en estos días que me quedó muy metido. Si lo imaginas, si lo imaginaste, existe. Claro. Así que nada, gracias a todos por estar aquí reunidos un ratito, por escucharnos. Disculpen la cantidad de lora que dimos. y espero a muchos de ustedes conocerlos y a quienes ya conozco, pues volvernos a encontrar pronto. Bueno, usted y yo estamos muy cerca. ¿Sí? Así que estoy súper a la orden aquí en Quito. Cualquier cosa, encantadísimo de conocerle y de guitarrear algún día y compartir. De verdad que me encantaría que podamos hacer algo y algún proyecto, alguna cosa, algún dúo, lo que sea. Somos súper a la orden. Yo en Quito y en la orquesta de guitarras para inventar cualquier cosa. Buenísimo. Cuando quieras y te animes, hablamos y alguna cosa nos inventamos por ahí. Seguro que sí. Bueno, maestro, un placer tenerle. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Esto ha sido Guitarra Virtual con el maestro Mario Arévalo. Hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias y buen día a todos.